Buenos días, muy buenos días. Sí, señora, que estamos es lunes iniciando esta semana, ya la segunda semana de este mes de agosto, que va rápido, muy rápido. Estamos a 15 de agosto, exactamente a la mitad. Y bueno, después que pasa agosto, las preocupaciones vienen por los fenómenos, los eventos naturales, la mayor actividad en el Atlántico, para eventos de ese tipo con algún impacto aquí en esta parte del Caribe insular, siempre tiene que llamar la atención. Y ya los polvos saharianos estarán, me parece que es hasta agosto, que es muy bueno porque para las personas con temas respiratorios es una tremenda calamidad. Sin embargo, eso sirve como un poco de muro de contención también, ¿no? Para ese tipo de eventos, o sea que ya sus cosas buenas y cosas malas, y eso es lo que ahora hoy ese es el tema de moda, ¿sí? Así, las luces, las sombras, casi un cliché en términos de los medios de comunicación, cuando se está a la mitad de un periodo gubernamental. Es el caso del presidente Luis Abinader, y hoy mucho más allá de las ponderaciones o no que vaya a hacer en un discurso que de manera poco común va a realizar desde Santiago a propósito del Día de la Restauración. Escuchaba mucho, incluso desde el canal oficial, hablando de rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas se hace el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional. Hoy lo que hay es un discurso a propósito de la restauración y, por supuesto, los gobernantes normalmente aprovechan para hacer una especie de balance, ¿no?, de lo que ha sido esa gestión. Se producen algunos cambios, de hecho ya en este caso empezaron. En fin, hay muchas lecturas y hay muchos sectores que hay que empezar a analizar y a proyectar de cara a estos 2 próximos años de gestión del presidente Luis Abinader, pero sobre todo de las pretensiones de repostulación, ¿no? Y ya sería mucho más allá de esos 2 años. Fernando, buenos días, hoy la cancha es suya, porque sus proyecciones podrán ser bastante interesantes. Bueno, no, es de todo, es del país, porque efectivamente llegar a la mitad del periodo de gobierno y en medio de las confusiones que siempre se generan de si se rinde o no cuenta, como quiera hay de hecho una expectativa de la población en procura de que el presidente haga y se refiera a cosas. Y eso no por lo que comente cualquiera, incluyéndonos, sino porque definitivamente hay una realidad en la que el país procura tener en voz de su presidente explicaciones a procesos, a situaciones y además en su propia voz también anuncios de hacia dónde vamos a ir. Es incuestionable que durante estos 2 años el país ha procurado ver elementos que permitan decir si se comenzó a superar la realidad de la que salimos y que se nos impuso durante 20 años de PLDismo. O sea, la gente espera eso, porque cuando se salió del gobierno PLDista, del gobierno danilista, el último gobierno, y se impidió la continuación o la continuidad del danilismo o el PLDismo sin Danilo, cuando eso se impidió, el país, el pueblo tenía una esperanza. Entonces, hay que ver... El danilismo sin Danilo porque Danilo no podía, no porque no hizo su luchita y el esfuerzo. Exactamente. Y el pueblo tenía unas expectativas que además fueron labradas con lágrimas y con esfuerzo y con de todo en las calles durante años de movilización verde. Y el pueblo tenía unas esperanzas. Entonces ahora hay que comenzar para pensar en el día de mañana y de qué ha de decir el presidente de la República, comenzando por referir si efectivamente uno encuentra que hay satisfacción, agrado, renovación de esperanzas del pueblo dominicano en lo que ha estado haciendo el gobierno. Y partir del estado de la gente para entonces examinar si se tiene o no razón en función de lo que el gobierno ha hecho o dejado de hacer. ¿Ha cumplido el presidente de la República y el Partido Revolucionario Moderno con lo que prometió en campaña? ¿Ha avanzado en la concreción de las políticas que están contenidas en su propuesta de plan de gobierno? ¿Siente la gente que hay satisfacción de lo que eran sus aspiraciones? Efectivamente,
cómo anda el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad ciudadana, el tema del medio ambiente, las promesas claves que el gobierno incluyó en su propuesta para obtener el voto de la población, el tema de la mujer, el tema de la violencia sobre la mujer, el tema de las reformas políticas institucionales, la cuestión eléctrica, la cuestión del agua en el país. O sea, hay un conjunto de cosas que es necesario verificarlas para ponerlas en relación a lo que es el estado de la subjetividad de las personas. Yo creo que un punto de partida interesante con todos esos elementos que sí, que son válidos. Un punto de partida importante es qué encuentra el presidente Luis Abinader, cuál es el escenario en el que, si bien no es la excusa, hay algunos ingredientes, algunos aditamentos que no podemos obviar para ser justos en la valoración entonces que se hace de lo que han sido los 2 años y cuáles son las perspectivas para los 2 próximos, ¿no? Porque ciertamente que, bueno, fue en medio de una situación bastante compleja, ¿ok? Compleja por muchas vías, analizándolo de muchas maneras. Primero, ¿cómo llega Luis Abinader? ¿Cómo llega el PRM al gobierno? ¿En qué circunstancia? Bueno, fue en medio de confrontaciones bastante serias que se habían producido aquí en el país, precisamente con una serie de protestas que con Marcha Verde, con las calles, en las calles del país, con esa misma gente que por ese abuso, yo digo de esa tolerancia que en un tramo de la vida del país había mantenido, se desbordó. Y se desbordó con 20 años de administración PLDista. Se desbordó y se mantuvo entonces, y se ha mantenido, yo pienso que vigilante. Entonces, primero, en las circunstancias en que llega, como hemos dicho en muchas ocasiones, en la que se monta precisamente el PRM por ser el instrumento a la mano, porque Luis Abinader era una figura más o menos fresca, porque el PRM, aunque es un desprendimiento del PRD, no había gobernado. Y entonces la gente de alguna manera volcó, ¿no?, para hacer el cambio, para hacer ese cambio precisamente al Partido Revolucionario Moderno. Así llega. Sin embargo, cuando llega, yo siento que, y ahí vinieron circunstancias bastante adversas, como el tema de la pandemia, después entonces la guerra no es excusa, porque ya veníamos con situaciones complejas, y si viene montado desde las calles, de la gente en las calles con Marcha Verde, es porque ya la situación era complicada, se volvió un poco más compleja, pero yo creo que ese escenario es importante para estas valoraciones, Fernando. Sí, lo es. Y además, lo primero es que creo que a 2 años de gobierno, lo primero que se han borrado, se han quitado y no están ya para ser manipuladas en el imaginario de la gente, las excusas. O sea, ni puede seguirse manejando el tema de la pandemia como una excusa, ni puede manejarse la llamada crisis global como otra excusa, y tampoco puede manejarse de manera específica como una excusa, como una cuestión excusatoria a las políticas del gobierno, a las ausencias de políticas o a las políticas equivocadas del gobierno, el tema de la guerra en Ucrania. Nada de eso. Porque además, efectivamente, este es un país donde las cosas se han manipulado de tal manera durante este gobierno, igual que en los gobiernos anteriores, que este país, con un país considerado incluso como país de renta media, evoluciona frente a las grandes dificultades con tanta audacia desde sus gobernantes que nosotros no hemos tenido el impacto que se esperaba, y cuando uno ve los números del Banco Central y los números oficiales con que el gobierno se maneja, nosotros lo que vamos es creciendo. Es más, la economía norteamericana, que es un poco la locomotora de la nuestra, ¿no?, a la que estamos subordinados y de la que dependemos, dicen ellos que que de hecho decrece y que está en una situación de serias dificultades la economía norteamericana. Y ocurre que al margen de eso, la dominicana está en boya. Va muy bien. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un proceso de continuidad, de manipulación de las cifras, de los números, para tratar de simular telegénicamente, publicitariamente, que tenemos una condición en el país que nos da una República Dominicana fuera de crisis. Según los números, aquí las cosas no solo están mejorando, sino que el gobierno las está proyectando para el año que viene como de mucho más mejoría.
Cuando en la realidad todo el mundo sabe que desde el punto de vista de la economía eso no es cierto. Las implicaciones nada más de las políticas actuales en materia del impacto sobre el salario nos pone en otras condiciones o cambia efectivamente el curso de los acontecimientos en la vida real de la gente. Bueno, la verdad es que ese crecimiento y esa estabilidad económica, yo creo que un renglón en el que debería de impactar es precisamente eso, el empleo de calidad. Por ejemplo. No lo hace, pero además simultáneamente con la... ¿Y el salario, Ivonne? Sí, el salario, el empleo de calidad y el salario, evidentemente. Pero además, la contraparte que a mí, que no soy economista, me parece un contrasentido, es que cómo es posible que nosotros tenemos una economía que ha crecido tanto, tan sólida, y en ese mismo nivel, muy por encima de cómo crece la economía, tenemos entonces niveles inflacionarios terribles, que eso tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con el acceso de la gente a cosas, a bienes, a servicios, entonces como que una cosa y con la otra no lo entiendo. Que solamente se ponen al desnudo. No lo entiendo. Cuando aparecen groserías como la que se ha producido justamente con la superintendencia y el Banco Central, de funcionarios que son capaces de elevarse el salario argumentando la inflación, y entonces no quieren aceptar eso para el resto de la población, que es la inmensa mayoría de los dominicanos y las dominicanas. No, hay mucha resistencia a decirnos a nosotros cuál es el nivel de personas que, por ejemplo, son parte del empleo informal, que yo creo que eso es un dato interesante. Aquí no tenemos precisión sobre eso, porque lo que se dice, lo que se ha dicho es que, bueno, que es más de un 50%, llegamos casi al 60%, entonces eso cuestiona mucho ese crecimiento económico, ¿ok? Pienso yo. Pero por supuesto, y además porque te lo simulan también, incluso te adulteran las condiciones efectivamente de vida de las personas, de los que reciben menos salario o de los que no los reciben, de la población no empleada y no con puestos de trabajo, y te lo encubren manipulando el tema de la llamada ayuda social del gobierno. Entonces, y te lo ponen como ingreso y entonces te miden hasta el salario de esa manera, es increíble. Entonces eso es lo que tiene que ver con el comportamiento de la economía, pero yo creo que hay dos puntos que son vulnerables. Bueno, yo pondero porque yo trato, lo que entiendo que más o menos se intenta caminar en esa dirección, tengo que reconocerlo, tengo que decirlo, y es en términos de combate a la corrupción, ¿no? Manteniéndose un poco distante de las iniciativas que toma el Ministerio Público, con algunos casos que yo creo que nos desbordan, pero también con casos de esta misma administración. Entonces, sí, antes incluso de pasar a eso, Ivonne, es bueno que la gente nos siga incorporando otro elemento. Es el proceso de quiebra de los pequeños y medianos productores, de los sectores más bajos de la economía, porque aquí, donde hay negocios en medio de la crisis y jugosos negocios, grandes procesos de acumulación, es en los grupos monopólicos, en la gran empresa, no en la pequeña empresa, porque cuando uno ve lo que pasa con las pymes, no importa lo que ha hecho el gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado siempre? Pero se suponía que había que se iba a producir un cambio. Un giro. Claro, y que fue muy criticado a la gestión pasada, cuando con el tema de las visitas sorpresa, que no era más o con el brincacharquismo como filosofía del clientelismo, ¿verdad? Uno suponía que, y se criticó mucho porque no tuvo ese impacto, entonces ciertamente es lo mismo de siempre, con los pequeños, con los medianos productores, con el estímulo a ese sector productivo, es lo mismo. El gobierno recogió los grandes proyectos, los megaproyectos, le dio continuidad, Catalina incluida, el proceso incluso de manipulación de todo el tema eléctrico y de la inversión en el sector, el problema minero, las grandes obras, y ahora el gobierno se destapa con una super mega obra, que es la propuesta de meter rieles en todo el país para meter trenes de punta a punta en todas las direcciones en el país, como un proyecto que está siendo vendido desde ya y con un tipo de propaganda muy especial que evidentemente ese podrá ser o eventualmente será uno de los buques insignia del proyecto de la reelección. A lo mejor, oye bien, a lo mejor una de las cosas con la que podría salir el presidente es meterle propaganda clientelista y reeleccionista adelantada por la vía de ese super megaproyecto. Ahora, siguiendo con la valoración de estos 2 años, yo decía que a mí me parece que hay 2 puntos que son claves y que vulneran mucho al gobierno. Mucho más allá de la ponderación que yo hacía, por lo menos en esa iniciativa con el tema de la corrupción, yo creo que de alguna manera se ha permitido, hemos visto cosas que son improbables, impensables, vamos a ser claros, vamos a ser honestos.
impensable. Y eso tiene mucho que ver con la misma gente, con ese elemento del que hablábamos, de cómo surge y cómo llega el Partido Revolucionario Moderno, que eso plantea también otro escenario. Pero bueno, respecto a lo que ha hecho el gobierno, hay dos elementos, hay dos renglones importantes que aquí yo pienso que es poco lo que se ha hecho. Y es el tema de la salud, que sigue cada vez más complejo, y es el tema de la educación. O sea, en estos 2 años yo no sé qué a mí me pueden exhibir en términos de educación, y que no me vengan con la pandemia y que el año, no. Mucho más allá de eso, no he visto cuál es la estrategia, hacia dónde es que se ha avanzado, cada vez las valoraciones son peores. Y respecto al tema de la salud, igual, exactamente igual. No solamente por todo lo que tiene que ver con la seguridad social, que ya sabemos que ese es un tema, ¿no? Y quiénes son los que se benefician y que son sectores a los que de verdad es muy difícil que vayan a enfrentar, porque son el sector empresarial, la banca, que maneja la salud en este país. Tomemos tres ejemplos de eso, nada más del sector salud. Por ejemplo, referido a la población. ¿Qué ha pasado con el tema de la seguridad social y las ARS? Lo menos que ha pasado en estos 2 años de gobierno es un terrible golpeo al acumulado, al ahorro de las personas en materia del sistema de la seguridad social. Y las AFP y las ARS no solo han hecho un gigantesco negocio, sino que además han estafado y han robado de tu cuenta, de la mía y de cada ciudadano, o sea, más de una vez. Que ahí ellos le han dado continuidad continuidad, claro, de gobierno. Porque es lo mismo que estaba ocurriendo. Y es lo mismo en el gobierno anterior, ahora multiplicado a mayor velocidad. Claro, sigue exactamente igual, entonces vaya. Eso no es de lo que se tratan, y son dos renglones muy importantes. Salud, otro elemento en salud, al problema de las condiciones de los hospitales, de los centros de asistencia y la función pública en materia del sistema sanitario dominicano, y particularmente en la parte que tiene que ver con la base del sistema. No. Han sido incapaces de implementar, por ejemplo, el nivel 1 en salud, que es la atención primaria. La atención primaria, justamente ahí la base del sistema, o lo que debería ser la base del sistema. Porque la lógica es servir a los privados. Tenemos un señor que está en el Seguro Nacional de Salud, que lo único que nos dice es que él compra mucha ambulancia. ¿Y qué vamos a hacer con esas ambulancias, señor? Es lo mismo que criticábamos antes con el 911. Perfecto, el servicio del 911, que con tanto orgullo la gestión pasada exhibía, pero bueno, ¿qué tú hacías con el 911? Tú buscabas, recogías a la gente y la tirabas donde, en el patio de cualquier hospital. Porque tiene que ser una acción coordinada y simultánea. O sea, eso era una acción coordinada con la misma mejoría de los propios hospitales, de la atención, del equipamiento, de las infraestructuras. Del servicio. Del servicio, porque es más integral, ¿no? Entonces yo siento que este nuevo incumbente lo que te vive hablando de que compré tantas ambulancias, ¿qué me importa, señor, que usted compre todas las ambulancias que quiera? No se trata solo de la compra de ambulancias. Y un grave error. Cuando tú tienes los hospitales hechos un desastre, y los que están funcionando los tienes igual congestionados, y no entonces avanza en la dirección de la atención primaria, que se supone debería de tener mínimo 3,000 y pico de centros, y nosotros no llegamos ni siquiera a 1,000. Es que el punto de partida. Y los que tenemos no tienen ningún tipo de equipo, que no es la gran cosa, pero es la parte preventiva para que nosotros descongestionemos los hospitales, y eso no se ha hecho. Pero es definitivamente el gran error, incluso lo que acaba de pasar ahora en educación, porque ese es el punto de partida, y dice cuál es la actitud y cuál es la política en el fondo del gobierno actual. Si tú ves, toma el sector eléctrico y lo que ha pasado ahí. ¿Qué pasó ahí? No, sí, ahí pusieron a dirigir la política pública a los representantes del sector privado y a los dueños del negocio. Eso lo vamos a ver ahorita después de la pausa, porque ese merece un capítulo aparte. Vamos a quedarnos en la salud, no me la involucres ahora. Porque ahí hay muchas cosas que decir. Es para decírtelo de salud, que ha sido la reiteración de este gobierno, a quien estamos valorando a la mitad de su ejercicio de periodo, de su gobierno, a sus 2 años. Política pública, tú lo dices, política pública, salud, educación, economía, sector eléctrico. Sí, entonces nada más, para quedarse ahí, porque si te meten otros es a morir. La política pública en ese sector, tú la mides por a quién coloca al frente del asunto. ¿A quién pone al frente del sector salud? Pone al frente del sector salud a los dueños de los negocios privados de salud.
lo pone. Entonces usted no puede esperar que sirva a la política pública, que sirva al servicio, a la función social del gobierno, alguien que tiene intereses en el sector y que justamente son contradictorios y conflictivos, plantean conflictos a la cuestión pública. Plantean un choque de intereses. Un choque de intereses. Entonces usted no puede poner a los dueños de las clínicas, de los negocios privados de salud, que son la competencia del Estado, ¿no?, a dirigir la política pública y los órganos públicos que tienen que entregarle salud a la gente. Y así como pasa en eso, pasa ahora, a pesar de lo de Fulcar, con el tema de la educación también. ¿Por qué no empezaron a impulsar, por ejemplo, la modificación a la Ley de Seguridad Social? Ese Congreso PRMista, por ejemplo. Por lo mismo que tuvieron que hacer volar a quienes dirigían el Consejo Nacional de la Seguridad Social, para poner justamente a los dueños del negocio de los seguros privados y de los demás negocios que hay justamente en materia de fondos de pensiones particularmente. Porque ahí hay una modificación a la Ley de Seguridad Social que tiene que hacerse y no le quieren mirar, no le ponen la mano. Hoy hablaba en una entrevista ampliamente a Arismendi Díaz Santana sobre el tema de la seguridad social, y la verdad que los calificativos que hacía a estas alturas, después de 20 años, una persona que llevó la voz cantante. La voz cantante, que incluso se le decía que había desarrollado una función hasta privatizadora. Mira cómo lo plantea, con ese nivel de transparencia. Mira, será interesante poder hablar y discutir directamente alguna vez en estos días, desde aquí, desde el punto crítico con Arismendi. ¿Por qué? Porque ese es un problema que va a gravitar en la vida dominicana. Entonces, cuando tú ves esto y tú dices, yo quiero pasarle balance al gobierno, mira cuántas cosas hemos tocado de manera rápida, entonces tú no encuentras por dónde buscarle el lado realmente del cambio. Vamos arriba, hablemos entonces de turismo, que dicen que el turismo ha crecido, que ese es un renglón que ha crecido. Turismo y remesas han sido sostén para la economía nuestra en tiempos de complicaciones, pero ha sido sistemático, dicen ellos, el tema del turismo, ¿no? Y las remesas, y sobre todo cómo se sienten los que remesan, cómo se sienten los dominicanos en el exterior. Si hay uno de los puntos, desde el punto de vista espacio de la vida dominicana, es el de la diáspora, donde se está produciendo y se ha producido un serio y profundo cuestionamiento al supuesto cambio que ha significado el gobierno, mínimo con la queja que tienen ellos, además con el tema de los $10. Tuvo muchas explicaciones lo que ese aumento de las remesas en tiempos de pandemia, evidentemente, porque mayoría de esas remesas venían de Estados Unidos, y ahí se incentivó mucho a la población norteamericana y a la población migrante. Y hasta por el gesto de solidaridad natural del pueblo. No, eso siempre ha estado, pero ahí entonces circuló mucho más dinero entre ellos, y por supuesto aumentó también la cantidad de dinero de ese comportamiento natural y solidario de los dominicanos con sus familiares aquí. Entonces, claro, por eso fue mucho más, ¿no? Tenía que incrementarse. Se incrementaba en eso porque se incrementó también sus ingresos por esas ayudas que de manera ordenada hacen lo de la diáspora. Exactamente, en la diáspora. Ahora ha bajado en términos porcentuales, evidentemente, y yo creo que esa es la razón. Ha retornado a su normalidad, para decirlo de alguna forma. Pero lo ideal, ¿qué es lo que sería, señores? Lo ideal es que nosotros no tengamos que vivir de las remesas, y que sea un punto importante, y que la gente simplemente no se vaya. Pues es el gran problema que tiene, el desafío que tiene la política pública hoy. ¿Para qué, en qué y para qué invierte el gobierno? Porque tampoco hay que ponerse orgulloso de que la gente se vaya y que sean inmigrantes económicos y empiecen a mandar. Es que la política fundamental del gobierno no se dirige a crear capacidades propias, a desarrollar nuestro propio mercado, nuestras capacidades productivas. ¿Dónde está el sector industrial dominicano? ¿A dónde es que se va la política, el dinero y los recursos? Se va a ese nivel terciario de la vida económica e institucional del país, por la vía del turismo, por la vía de la importación, por la vía de lo externo, no de las capacidades propias en el país. ¿Dónde está el sector agropecuario dominicano? ¿Cuál es la función que está desempeñando? ¿Cómo impacta no solo a la cocina de cada familia, ¿no?, al bolsillo de la gente, sino cómo mueve efectivamente capacidades del país para que nosotros entendamos que podemos sacar de la propia República Dominicana capacidades para afrontar los desafíos de la economía internacional? Bueno, ahí está. Yo creo que ahora lo que vamos a ver un poco entonces qué es lo que espera
en los próximos 2 años, cuáles son los grandes desafíos que tendrá entonces en escenarios políticos interesantes que yo creo que, como analizábamos el otro día, yo creo que podrán ser inéditos en este caso, porque yo creo que la gente sigue la expectativa. Sí, además, en un proceso creciente de multiplicación de la incredulidad y la desconfianza. Por la razón, porque no tiene satisfacción efectiva de lo que eran sus esperanzas y sus aspiraciones y de las promesas. Ayer se produjo una gigantesca manifestación en Ocoa, donde justamente la gente, ¿qué decía? ¿Qué decía la gente? Una grama de toda la provincia, ¿qué decía la gente? Incumplimiento no de este gobierno, sino de todos los anteriores. Y decía, no más mareo, no más promesas. Una acumulación de promesas incumplidas que vienen desde la gestión pasada y se juntaron con esta. Y están reclamando como 14 kilómetros de terminación de la carretera, que son chilatas también. Pero además cositas. Claro, ¿por qué no atender, señores, a las pequeñas demandas de la gente? Porque la gente altamente productiva. Exacto, porque la gente hace las valoraciones a partir de sus realidades. Y sus realidades no tienen que ser macro. Cebolla, habichuela, no tienen que serla. Aguacate, cacao, ahí café, hay muchos, esos son pequeños productores. Y esos son los que abastecen este mercado y una local. Cantidad impresionante de pequeños negocios, una posible industria muy propia, hecha a partir justamente de la pequeña propiedad, y nada, absolutamente nada de atención, de financiamiento, de justicia. Pero vamos a ver entonces, la verdad yo quisiera como que nosotros invitáramos quizás, pudiéramos hablar con Bernardo para hacer la valoración en el sector eléctrico, que ese no hay que darle muchas vueltas, ese ha sido un verdadero desastre. Y yo creo que lo sabe cualquiera sin tener que ser un técnico por los padecimientos que esto ha implicado. Pero contigo me gustaría, a la vuelta de la pausa, que ya está Ramón por ahí, nos vamos a ir a la pausa, ¿cómo se pinta ese escenario entonces ya político, partidario, de cara a la repostulación del presidente Luis Abinader y por supuesto a los contendores o a los escenarios desde los ámbitos políticos partidarios para en estos 2 años que ya evidentemente en enero comienza aquí ya la campaña abierta, ¿no? Y no sé, cómo se ve el panorama, sí, a la distancia, sabemos que eso se puede revertir, que se puede recomponer, pero así a la distancia de 2 años, ¿cómo lo podemos ver? Vamos a la pausa, venimos con eso. He dejado alguna reflexión ahí sobre la mesa para un poco desarrollarla, Fernando, sobre esos escenarios ya más políticos, con el presidente Luis Abinader, que no nos cabe duda, absolutamente no nos cabe ninguna duda de que se va a repostular. Yo hablaba del año próximo, cuando empieza más abiertamente la campaña. Tú dices lo contrario, dice que mañana deberá ese discurso. No, el discurso de mañana del presidente debe ser en Santiago, allá cerquita del Monumento de la Restauración, tiene que ser un discurso que no deje ninguna duda de que él optó por repostularse. Okay. Ese discurso no puede. Mira, no problema si va a hablar de economía es de lo bueno que está esto y de lo grande que va a poner este país. Y de lo bueno que se va a poner, y lo mejor que se va a poner. Sí, de lo mejor que se va a poner, sobre todo planteando proyectos de inversión pública como ese gigantesco, esa propuesta de vías férreas en todo el país para no solo elevar la conectividad interna y las capacidades internas, sino para plantearlo como ese gran proyecto de desarrollo de la economía dominicana. Y con eso va a encantar a determinados grupos de los sectores económicos oligárquicos, tipo, por ejemplo, los estrellas, áreas de la construcción. Además, no olvidemos que es a Santiago que se va. Y que probablemente el anuncio de esto va a implicar... digamos que por las gestas restauradoras y además porque él es de Santiago, sí, ¿no? Pero además porque son los grupos oligárquicos que están dirigiendo fundamentalmente el país en combinación con un grupo que no es Santiago, sino que es Historia y que es Nación, como es el grupo Vicini. O sea, esa articulación. Ahora, ese discurso del presidente no solo tiene que ser reeleccionista por el tiempo, es que si se pasa de ahí, se cierra un peligroso periodo en el que se tienen que crear todas las condiciones para poder avanzar con un proyecto que siempre es cuesta arriba,
que es el de la reelección, porque todos los gobiernos tienen procesos de desgaste, pero más aún, porque es en el marco de un partido que no ha hecho durante 2 años de gobierno ninguna actividad que no haya sido aquel mamotreto de convención para derrotar y tratar de cerrar un conflicto interno que tiene las grietas del PRM abiertas justamente en la confrontación con Guido Gómez, Ramón Alburquerque y otros. Pero no solo eso, sino que la resistencia de la gente, o verla un poco con ojeriza, también tiene que ver que la repostulación se produce de alguien que está frente al gobierno, que tiene acceso a los recursos públicos. Entonces, las posibilidades siempre de la gente de que pueda utilizarse para... para potenciar, ¿no? Pero llega con una dificultad el presidente de la República a ese discurso reeleccionista de mañana. Yo lo digo desde ahora, ese discurso reeleccionista de mañana. ¿Sabes cuál es? Es que las dos figuras centrales del PRM o adherida al PRM o sector externo, que juzgaron las funciones centrales de todo el proceso de su candidatura en los momentos en que perdió, cuando empezó, cuando perdió y cuando volvió y se impuso tras lo que fue las calles y Marcha Verde, que están fuera del gobierno. ¿De qué tú me estás hablando? ¿Tú me de estás sus hablando dos jefes de campaña que quedaron fuera del gobierno. O sea, tú me estás hablando de Macarrulla y me estás hablando de Fulcar. Pero eso no es una desventaja en este caso. Sí, claro que no, sí. Pero claro que no, porque eso era un hándicap. Me disculpa. Sí. Tiene que admitir el sobre todo presidente de la en el caso República de Macarrulla, que sus dos era un lastre. Sí, pero tiene que admitir que sus dos jefes de campaña, de lo que ha pasado hasta hoy, en 2 años se tuvo que poner en evidencia y aceptar que se vincularon a procesos donde se cuestiona, no es su honradez, es donde se cuestiona el destino de lo público. La apropiación de los recursos públicos y de las capacidades del Estado, una de un empresario y otra de un dirigente político, que fueron sus jefes de campaña. Entonces, ¿qué explicación le puede dar al país para hablar de su reelección? Está bien, pero explícame, entonces, ¿qué era lo correcto? ¿Que esas dos personas estuvieran entonces cumpliendo sus funciones en el gobierno? No, lo correcto. Yo creo que al contrario, que yo creo que puede ser, que no es malo. Sí y solo si lo afronta, si lo afronta como tiene que afrontarlo, pero no puede ser como se ha hecho hasta ahora, porque son gente que está en ese proceso. ¿Cómo es que tiene que afrontarlo? Elemental, no. Esto es justicia. Está bien, esto es ventilación, pero bueno, pero el caso de Macarrulla, toma en cuenta. Está bien, no, pero favorece al gobierno y al proyecto de la reelección. Vamos por partes, porque yo quiero que la gente lo pueda entender. Por parte vamos. En el caso de Macarrulla hay un expediente, es el expediente Medusa. Sí. Vamos a ver cómo eso va a avanzar, pero está ahí y se separó por eso. Ahí está. En el caso de Roberto Fulcar, aquí no hay una denuncia de corrupción todavía que le involucre, sin embargo se está haciendo un levantamiento así y se va a hacer una auditoría. ¡Qué bueno! La misma auditoría que debió hacer Fulcar cuando llegó ahí, por los cerca de $20 millones que se había gastado en 8 años anteriores, pero también ahora. Entonces, todo va a depender de qué es lo que salga de ahí, pero de todas maneras a mí me parece bastante loable el hecho de que haya sido retirado y cancelado. No cabe duda de que ha sido la presión pública que ha llevado al proceso de separación. Pero es el que decide, es el presidente, no es que la presión nada más, y lo hizo y qué bueno. Te puedo explicar lo que pienso. Si el presidente ha llegado a eso por la presión pública, efectivamente hubo errores que llevaron a que eso se diera de esa forma, que tienen un solo responsable, ¿de acuerdo? Que fue el que los nombró. Uno. Ahora, sí. Entonces ahora, o sea, explícame. Sí, pues déjame explicártelo, cómo lo veo. Entonces, ese fenómeno tiene que ver con el trato del tema de la corrupción ahora, de un gobierno que prometió no solo que se iba a desplegar la lucha contra la impunidad, sino que el que ponía la mano se le cortaba. Y ocurre que aquí eso es la manifestación de un conjunto de fenómenos que tocan el tema de la corrupción, que ha tocado más de una vez durante los 2 años al actual gobierno. ¿Qué ha pasado? Pero que además... ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la respuesta? No, yo quiero saber cuáles son los procesos que se han desarrollado y cuál es el nivel de castigo que hay y cuáles son las evidencias de recuperar las capacidades del Estado para obtener lo que se le perdió o lo que otro se llevó. Pero más aún, está planteado un tema... ¿Cuál es el procedimiento, Fernando, según tú, en este caso, por ejemplo, con los casos? Podemos mencionar el caso de la lotería, que ahí fue muy abierto, muy claro.
la tramposería con gentes vinculadas al negocio que además te la nombran a administrar la lotería. En ese caso, mucho más allá del juicio, que yo creo que, por cierto, está en estos días, ha vuelto a los tribunales, ¿qué otra cosa se podía hacer? En la velocidad y la celeridad que la gente quiere y que alguna gente entiende. Yo estoy analizando, no los casos en términos de su procedimiento, yo estoy analizando los hechos políticos que están alrededor de un presidente que está planteando la reelección y que tiene que ganar la confianza de la gente, no solo para rescatar el terreno perdido, sino además para ponerse por encima de los que son sus contradictores y ofrecerse como continuidad necesaria para la población que vota. Si analizamos efectivamente lo que está pasando y el ejercicio del gobierno, evidentemente que no se ha tenido el tacto suficiente, sino en la selección por ejemplo. Y cuando tú calculas y dices, pero ven acá, yo tomo el sector salud o tomo el sector educación. Cuando tú pones entonces a los dueños de los negocios privados a que te dirían esas dos carteras que son clave ahora, y además que tienen que ver exactamente con escándalos y con dificultades, caso de educación en particular ahora, y tú dices, el presidente nombra al sector privado, lo está confirmando al pueblo de este país que efectivamente su gobierno es un gobierno que ha estado bajo el secuestro y bajo el control de los grupos económicos de poder, de la oligarquía dominicana. A pesar de ser una propuesta liberal, ha estado en manos de la oligarquía conservadora. Y por eso es a Santiago que se va a hacer el discurso, en nombre de la restauración también, en el día de mañana. Un discurso que tendrá que ser necesariamente reeleccionista, como pudo haberlo sido, o como comenzó a hacerlo otras intervenciones públicas del presidente de la República. Que no tiene por qué ser malo, porque constitucionalmente no tiene ningún tipo de impedimento en términos legales. No, lo que estoy planteando es un problema político, en el marco de un partido que solamente ha hecho un gesto institucional y orgánico propio, que fue el tema de la convención, de su cuestionada convención para resolver los problemas de sus autoridades internas, que ahora tendrá que discutir el tema de su candidato también. Y ya hay otras candidaturas planteadas en su interior. Hay otras aspiraciones. Otros aspirantes. No candidaturas, hay otras aspiraciones. Otras aspiraciones. Entonces, en esa situación no es suave lo que le espera al presidente de la República en materia de las expectativas de la población y lo que él podía ofrecer. Él tiene que ir a ofrecer la solución de cosas que la gente ha estado esperando respuestas desde antes. Tú lo decías y lo manejamos en el segmento anterior. ¿Qué ha pasado con las políticas, las promesas y lo que el presidente dijo? Las expectativas del pueblo, ¿es satisfacción de sus necesidades? Los PRMistas están satisfechos en sus bases. La ciudadanía de este país está satisfecha con el tema del empleo, con la apertura, con el crecimiento de las facilidades. Ahora pregunto, ¿qué se contrapone entonces a todas esas dificultades del presidente en términos de las demás propuestas? ¿Qué tenemos? Analizando también el escenario, yo digo, más completo en términos electorales. Tú dices las ofertas desde otros litorales. Claro. Bueno, el gran problema es que el propio presidente de la República, por ejemplo... Yo no estoy diciendo que tengamos que ir con el presidente sí o sí. Yo lo que quiero es ver el abanico más ampliamente. El propio presidente escogió incluso su contendor. El propio presidente escogió a Leonel Fernández como su contendor. Al final de la jornada lo escogió. No olvidemos que fue en parte su aliado en las elecciones pasadas, porque hicieron alianzas hasta formales y públicas en el nivel congresional en varios puntos del país, sino que además le sirvió esa fractura del PLD para derrotar el gobierno danilista y su candidato Gonzalo. Evidentemente que es mucho que hay que hablar todavía. Hay mucho que hay que hablar. Pero hay un hoyito adicional, ¿tú sabes cuál es? Sí. Es que el hecho de que eso sea así, lo que plantea con encuestas de los propios empresarios que dicen que aquí el 33% de la población dice que no a lo que están haciendo porque no ha sido cambio sino reversa y no vuelta al pasado. Entonces, eso está planteando un serio vacío que refleja el vacío de liderazgo que hay en este país. Señores, hoy el tiempo se ha terminado, pero mañana seguimos porque el presidente va a hablar hasta en la tarde. Por tanto, podemos seguir un poco nosotros analizando lo que podría ser su discurso. Así es, sí, el miércoles ya ustedes saben. Así es que nos encontramos entonces el próximo mañana para seguir viendo todo esto. Hasta mañana. Hasta mañana. En Punto Crítico.